Hubo una época en la que la justicia no llevaba placa oficial, sino un distintivo privado que sembraba tanto miedo como admiración, y en la que una simple carta anónima podía desencadenar tu captura o tu muerte. Imagina despertar una mañana y encontrar un sobre bajo tu puerta, sin remitente, sin firma. Solo unas líneas escritas a mano que revelan tu verdadero nombre, tus movimientos recientes y una advertencia. Te están vigilando. No es la policía, no es el sheriff del condado. Es algo mucho más peligroso, algo que opera en las sombras, que cruza fronteras estatales sin pedir permiso y que no responde ante ningún juez. Es la agencia Pinkerton. Y si han puesto sus ojos en ti, tu vida como la conoces ha terminado. Durante décadas, antes de que existieran el FBI o las fuerzas federales modernas, esta organización privada se convirtió en el brazo armado de empresas, gobiernos y fortunas oscuras. Su método era simple pero devastador: infiltración total, vigilancia constante, recompensas tentadoras y una red de informantes tan extensa que convertía a tus propios vecinos en enemigos potenciales. La delgada línea entre hacer justicia y hacer negocio se difuminó tanto que, en muchos casos, simplemente desapareció. Alan Pinkerton fundó su agencia en el año 1850 en Chicago. Era un inmigrante escocés que había llegado a Estados Unidos huyendo de problemas políticos. Trabajó como tonelero, fabricando barriles, hasta que un día descubrió por casualidad una banda de falsificadores escondida en el bosque. Su olfato para el crimen llamó la atención y pronto se convirtió en el primer detective de Chicago. Pero Pinkerton no quería trabajar para el Estado. Quería algo más grande, algo propio. Así nació la Agencia Nacional de Detectives Pinkerton. Su lema era inquietante: nunca dormimos. Y lo respaldaban con un logo que helaba la sangre. Un ojo abierto, siempre vigilante. Ese símbolo se convirtió en sinónimo de persecución implacable. Si Pinkerton te buscaba, no importaba a dónde huyeras, el ojo te seguiría. Al principio, la agencia ofrecía servicios de seguridad privada y resolución de casos que la policía local no podía o no quería atender. Pero rápidamente, su alcance creció de forma desmesurada. Pinkerton comenzó a trabajar para ferrocarriles, bancos y grandes empresas. Y en aquel Estados Unidos salvaje del siglo XIX, esas entidades necesitaban protección. O al menos, eso decían. Lo que hizo única a esta agencia no fue solo su eficacia, sino su método. Mientras otros detectives trabajaban con pistas visibles, Pinkerton apostó por algo más siniestro: el engaño organizado. Sus agentes se infiltraban en bandas criminales, sindicatos, movimientos sociales. Cambiaban de identidad, vivían dobles vidas durante meses o años. Se ganaban la confianza de sus objetivos para luego traicionarlos con precisión quirúrgica. Uno de los primeros grandes éxitos de Pinkerton fue frustrar un supuesto complot para asesinar a Abraham Lincoln en el año 1861, cuando viajaba hacia su toma de posesión. Según los informes de la agencia, existía un plan para atacar al presidente electo mientras atravesaba Baltimore. Pinkerton convenció a Lincoln de cambiar su ruta y viajar de noche, disfrazado. La historia se convirtió en leyenda. Aunque algunos historiadores cuestionan si el peligro era real o exagerado, lo cierto es que la jugada catapultó la reputación de Pinkerton a nivel nacional. Durante la Guerra Civil, Alan Pinkerton trabajó como jefe del Servicio Secreto de la Unión. Sus agentes espiaban al ejército confederado, recolectaban información, interrogaban prisioneros. La guerra le dio experiencia en operaciones encubiertas a gran escala, y cuando terminó el conflicto, Pinkerton tenía algo que nadie más poseía: una red de espías entrenados listos para ser desplegados en cualquier lugar del país. Entonces, llegó la era dorada de los forajidos. Jesse James, Butch Cassidy, los hermanos Dalton. Nombres que hoy suenan románticos, casi heroicos, pero en su época eran criminales peligrosos que asaltaban trenes, robaban bancos y desafiaban al orden establecido. Las compañías ferroviarias, aterrorizadas, recurrieron a Pinkerton.
Y Pinkerton respondió con una campaña de persecución tan brutal que cambió las reglas del juego. Aquí es donde la historia se vuelve oscura, porque Pinkerton no solo perseguía delincuentes, también fabricaba mitos. Cada cartel de Se Busca que colgaban en postes y estaciones era una obra maestra de propaganda. Fotos sombrías, descripciones exageradas, recompensas que alcanzaban cifras astronómicas. La fama de un forajido se convertía en su condena. Cuanto más conocido eras, más gente quería entregarte. Incluso tus propios amigos. Jesse James es el ejemplo perfecto. Durante años, Pinkerton lo persiguió sin éxito. Intentaron capturarlo, rodearon su casa, lanzaron una bomba incendiaria que mató a su hermano menor y mutiló a su madre. Sí, leíste bien. Pinkerton no tenía límites. La agencia operaba al margen de la ley que supuestamente defendía. Y lo peor es que muchas veces contaba con el respaldo tácito de autoridades locales que miraban hacia otro lado. Pero Jesse James no cayó en una emboscada de Pinkerton. Cayó por una traición. Robert Ford, miembro de su propia banda, lo mató de un disparo en la nuca en su propia casa el 3 de abril de 1882. Ford lo hizo por la recompensa. $10,000 ofrecidos por el gobernador de Missouri, con la bendición indirecta de Pinkerton. La fama de Jesse había crecido tanto que se convirtió en su tumba, y ahí radicaba el verdadero poder de Pinkerton. No necesitaban capturarte ellos mismos. Solo necesitaban crear el ambiente adecuado, difundir tu rostro, inflar tu peligrosidad, ofrecer dinero, y dejar que la codicia humana hiciera el resto. Pero Pinkerton no solo cazaba bandidos, también perseguía trabajadores. En la década de 1880 y 1890, Estados Unidos vivió una ola de huelgas y protestas laborales. Mineros, obreros de fábricas, trabajadores del acero exigían mejores condiciones. Y las grandes empresas, aterrorizadas ante la posibilidad de perder control, contrataron a Pinkerton para infiltrarse en los sindicatos. Los agentes se hacían pasar por trabajadores comunes, asistían a reuniones, tomaban notas, identificaban líderes. Luego entregaban listas negras a los patrones. Esos hombres perdían sus empleos, eran expulsados de sus comunidades, algunos incluso desaparecían. La vigilancia privada se había convertido en un arma política. El episodio más infame ocurrió en Homestead, Pensilvania, en el año 1892. La compañía siderúrgica Carnegie Steel contrató a 300 agentes de Pinkerton para romper una huelga. Los detectives llegaron en barcazas por el río, armados hasta los dientes. Los trabajadores los esperaban en la orilla. Lo que siguió fue una batalla campal. Disparos, bombas caseras, cuerpos cayendo. Al final, varios murieron de ambos lados. Pinkerton perdió esa batalla, pero ganó en propaganda. Los trabajadores fueron retratados como violentos y peligrosos. A partir de entonces, la imagen de Pinkerton empezó a cambiar. Ya no eran solo los héroes que atrapaban criminales. Eran mercenarios al servicio del dinero. La frontera entre justicia privada y represión se había cruzado demasiadas veces. Algunos estados comenzaron a prohibir el uso de detectives privados armados en conflictos laborales. La presión social creció, y sin embargo, la agencia sobrevivió. Se adaptó, cambió de estrategia. En lugar de enfrentamientos directos, regresó a lo que mejor sabía hacer: la infiltración silenciosa. Durante el siglo XX, Pinkerton operó en las sombras del poder, proporcionando inteligencia corporativa, protección a ejecutivos, contraespionaje industrial. El ojo que nunca duerme seguía abierto, solo que ahora era más discreto. Lo fascinante y lo aterrador es que Pinkerton sentó las bases de lo que hoy llamamos vigilancia moderna. Muchas de sus técnicas, desde el seguimiento encubierto hasta el uso de informantes pagados, pasando por la creación de bases de datos criminales, fueron adoptadas después por agencias estatales. El FBI, creado en 1908, heredó parte de ese legado, solo que ahora tenía el respaldo legal que Pinkerton nunca tuvo.
Y aquí viene la reflexión incómoda. La historia de Pinkerton nos recuerda que la justicia sin control puede convertirse en tiranía, que cuando el poder de castigar se privatiza, responde a intereses, no a principios, y que la fama, esa misma fama que hoy buscamos en redes sociales, puede ser un arma de doble filo, porque en el fondo, todos llevamos un cartel invisible, todos dejamos rastros digitales, todos somos observados, y aunque ya no existan cazarrecompensas con sombreros de ala ancha, la lógica sigue siendo la misma. Quien controla la información, controla el destino de las personas. La buena noticia es que, a diferencia de aquellos tiempos, hoy tenemos algo que los perseguidos del siglo XIX no tenían: conciencia colectiva. Sabemos que los errores del pasado nos enseñan a construir un presente más justo. Cada vez que cuestionamos el abuso de poder, cada vez que exigimos transparencia, estamos evitando que se repitan esas sombras. Lo que ocurrió con Pinkerton no fue un accidente. Fue el resultado de permitir que el dinero comprara la justicia, de confundir seguridad con control, de creer que el fin siempre justifica los medios. Y aunque la agencia todavía existe hoy, convertida en una empresa de seguridad corporativa, su época de gloria oscura quedó atrás. O eso queremos creer. Porque lo cierto es que el ojo sigue ahí. Quizá ya no en un logo de detective privado del siglo XIX, sino en cámaras, algoritmos, análisis de datos. La pregunta es, ¿quién lo controla y para qué se usa? Y esa quizá es la lección más importante que nos deja esta historia. La vigilancia nunca desaparece, solo cambia de forma. Volviendo a aquellos tiempos, hay casos que todavía hoy generan debate entre historiadores. Uno de ellos es el de los hermanos Reno, considerados los primeros asaltantes de trenes de la historia estadounidense. Operaban en Indiana en la década de 1860. Pinkerton los persiguió sin descanso, pero no logró capturarlos legalmente. En lugar de eso, algunos relatos sugieren que la agencia pudo haber colaborado con grupos de justicieros locales que lincharon a varios miembros de la banda. Nunca se comprobó oficialmente, pero las sospechas quedaron en el aire. Un patrón que se repetiría. Otro episodio que pone los pelos de punta es el del tren expreso Adams, asaltado en 1855. Fue uno de los primeros grandes robos que puso a prueba las capacidades de detectives privados en territorio estadounidense. La compañía contrató a Pinkerton para recuperar más de $700,000 en oro y valores, una cifra descomunal para la época. Lo fascinante no fue solo que resolvieran el caso, sino cómo lo hicieron. Siguieron el rastro del dinero a través de contactos en bancos, casas de empeño y mercados negros. Pinkerton demostró que podía moverse en el submundo del crimen con la misma soltura que en las oficinas de alta sociedad. Esa versatilidad los hacía únicos y tremendamente peligrosos. A medida que avanzaba el siglo XIX, la agencia empezó a construir lo que hoy reconoceríamos como una base de datos criminal. Recopilaban fotografías, descripciones físicas, alias conocidos, métodos de operación. Era un sistema primitivo, sí, pero revolucionario. Muchas veces, un sheriff en Texas podía recibir un telegrama desde Chicago con información detallada sobre un sospechoso que acababa de llegar al pueblo. Esa coordinación entre territorios tan distantes simplemente no existía antes. Pinkerton llenó ese vacío y, al hacerlo, obtuvo un poder descomunal. Pero ese poder también generaba abusos. Existe una teoría histórica, debatida aún hoy entre académicos, que sugiere que Pinkerton no siempre esperaba a capturar delincuentes reales. En algunas ocasiones, según esta interpretación, la agencia habría señalado a personas inocentes o exagerado sus crímenes para justificar contratos lucrativos con empresas ferroviarias. No hay pruebas definitivas de esto, claro está, pero el hecho de que surgieran tantas voces críticas en su momento invita a la reflexión. La ausencia de supervisión judicial hacía posible cualquier exceso. Lo cierto es que muchas de las capturas de forajidos famosos terminaban siendo más teatro que justicia. El caso de Butch Cassidy y Sundance Kid es ilustrativo. Pinkerton,
Los persiguió durante años por una serie de asaltos a bancos y trenes en el oeste americano. La presión fue tan intensa que ambos terminaron huyendo a Sudamérica, concretamente a Argentina y Bolivia. La agencia se anotó esa huida como una victoria, aunque técnicamente nunca los capturaron. Simplemente lograron que desaparecieran del mapa estadounidense. Y eso, para sus clientes, era suficiente. En paralelo, la figura de Kate Warren merece un capítulo aparte. Fue la primera detective mujer de la agencia Pinkerton, contratada en 1856. En una época donde las mujeres apenas tenían derechos civiles, Kate logró infiltrarse en círculos sociales inaccesibles para hombres. Podía hacerse pasar por una viuda acomodada, una esposa de comerciante o una dama de alta sociedad. Su capacidad para obtener información en bailes, reuniones y eventos privados fue clave en varios casos importantes. Alan Pinkerton la valoraba enormemente, pero su historia quedó enterrada durante décadas, invisible en un mundo dominado por hombres. Solo recientemente, los historiadores han empezado a reconocer su papel fundamental. Kate participó directamente en la operación que protegió a Lincoln camino a su toma de posesión. Viajó en el mismo tren, disfrazada como hermana del presidente electo, atenta a cualquier amenaza. Su valentía pasó desapercibida para la prensa de la época, pero dentro de la agencia se convirtió en leyenda. Dirigió un departamento entero de detectives femeninas, rompiendo barreras que parecían inamovibles. Su legado nos recuerda que incluso en los rincones más oscuros de la historia, hay quienes desafían lo establecido y abren camino para futuras generaciones. Mientras tanto, la relación de Pinkerton con las autoridades oficiales era tensa y ambigua. Por un lado, sheriffs y alguaciles agradecían la ayuda en casos complicados. Por otro, muchos los veían como intrusos que operaban sin rendir cuentas. Hubo jurisdicciones que intentaron expulsar a agentes de Pinkerton, acusándolos de ejercer funciones policiales sin autorización legal. Pero la agencia tenía algo que las fuerzas locales no podían igualar: movilidad total. Si un condado los rechazaba, simplemente se movían al siguiente. Y como trabajaban para empresas privadas con alcance nacional, nadie podía detenerlos realmente. El auge del telégrafo también jugó a su favor. Podían comunicarse casi instantáneamente entre oficinas distantes, coordinando operaciones complejas. Imaginad la ventaja táctica. Un agente en San Francisco podía alertar a otro en Nueva York en cuestión de horas. Para los criminales acostumbrados a operar en un mundo lento, donde las noticias viajaban en carruaje, enfrentarse a Pinkerton era como luchar contra fantasmas omnipresentes. Otro aspecto inquietante era su colaboración con informantes criminales. Pinkerton pagaba generosamente a quienes traicionaban a sus compañeros. Esto generaba una atmósfera de desconfianza permanente dentro del mundo criminal. Cualquiera podía ser un soplón. Tu socio de hoy podía ser tu delator de mañana. Esa paranoia era tan efectiva como cualquier arma. Algunos historiadores sugieren que Pinkerton cultivaba deliberadamente esa incertidumbre, filtrando rumores falsos sobre quién trabajaba para ellos. Verdad y engaño mezclados hasta volverse indistinguibles. Con el cambio de siglo, la agencia empezó a diversificar sus servicios. Ya no solo perseguían delincuentes, ofrecían protección personal a magnates industriales, vigilancia de empleados, investigaciones de fraude interno. Empresas como Ford, General Motors y Standard Oil confiaban en Pinkerton para mantener el control sobre sus imperios. El espionaje corporativo se convirtió en una industria paralela, igualmente lucrativa y mucho más discreta. Durante las primeras décadas del 1900, Pinkerton también se involucró en la persecución de anarquistas e inmigrantes considerados peligrosos. El miedo al comunismo y al radicalismo político llenaba titulares de periódicos. Gobiernos estatales contrataban a la agencia para infiltrarse en grupos de emigrantes italianos, rusos, alemanes. Cualquiera que hablara de revolución social era vigilado, fichado, a veces deportado sin juicio previo. La línea entre seguridad nacional y xenofobia sistemática era borrosa, por decir algo. Pero llegó un momento en que el modelo Pinkerton empezó a crujir bajo su propio peso.
Los escándalos se acumulaban. Las acusaciones de violencia excesiva, infiltración ilegal y manipulación de pruebas llegaron hasta el Congreso estadounidense. En 1937, una ley federal prohibió a empresas contratar agentes armados privados para intervenir en disputas laborales. Fue un golpe directo al corazón del negocio tradicional de Pinkerton. La Segunda Guerra Mundial cambió nuevamente el panorama. Pinkerton colaboró con el gobierno estadounidense en tareas de contrainteligencia, protección de instalaciones militares y vigilancia de posibles saboteadores. La agencia encontró un nuevo propósito, más alineado con el interés nacional que con beneficios corporativos cuestionables. Era una reinvención necesaria. Después de la guerra, Pinkerton se transformó definitivamente en una empresa de seguridad corporativa moderna. Guardias de seguridad, sistemas de alarma, consultoría en protección de activos. El romanticismo oscuro del detective de sombrero y revólver quedó atrás. El logo del ojo vigilante permaneció, pero ahora decoraba uniformes y furgonetas de reparto. La épica había dado paso a la burocracia. Sin embargo, su legado perduró en formas inesperadas. Muchos exagentes de Pinkerton fundaron sus propias empresas de seguridad o se unieron a fuerzas policiales oficiales. Llevaron consigo técnicas, filosofías y métodos que habían perfeccionado durante décadas. De alguna manera, Pinkerton se disolvió en el ADN del sistema de seguridad estadounidense. Hoy, Pinkerton existe como Securitas, una multinacional sueca que adquirió la marca y continúa ofreciendo servicios de seguridad a nivel global. Pocos empleados actuales conocen la historia completa de la empresa para la que trabajan. El ojo que nunca duerme se ha convertido en un símbolo corporativo más, despojado de su carga histórica. Y esa transformación nos enseña algo valioso. Nos muestra que las instituciones no son eternas ni inmutables, que los errores del pasado pueden corregirse cuando existe voluntad colectiva, que el poder sin control siempre encuentra límites cuando la gente exige justicia real. Cada vez que alguien cuestiona una práctica abusiva, cada vez que defendemos la transparencia frente a la opacidad, estamos construyendo un mundo donde agencias como la Pinkerton del siglo XIX simplemente no podrían existir. Porque al final, lo más importante no es juzgar el pasado con dureza, sino aprender de él. Entender que la seguridad verdadera no nace del miedo ni de la vigilancia obsesiva, sino de la confianza mutua, de instituciones justas y de un sistema donde todos tengamos voz. Los hombres y mujeres que vivieron bajo la sombra del ojo vigilante no pudieron elegir. Nosotros sí podemos. Y esa capacidad de elección, esa conciencia crítica, es quizá el mejor legado que podemos rescatar de esta historia oscura pero profundamente humana. Lo verdaderamente sorprendente es que mientras Alan Pinkerton construía su imperio de vigilancia, también estaba sembrando las semillas de su propia destrucción. En 1884, el fundador murió de un ataque al corazón tras morder su propia lengua en una caída accidental. Irónico para alguien que pasó décadas controlando destinos ajenos. Sus hijos, William y Robert Pinkerton, heredaron la agencia y la llevaron por caminos aún más controvertidos. Los hermanos Pinkerton eran distintos a su padre. Mientras Alan había sido un idealista que creía estar sirviendo a la justicia, sus hijos veían el negocio con pragmatismo puro. No les importaba la moralidad de un contrato, solo su rentabilidad. Esta transformación convirtió a la agencia en algo mucho más peligroso. Ya no era una organización con principios cuestionables, sino una máquina de hacer dinero sin principios en absoluto. En 1893, durante la Exposición Mundial de Chicago, la agencia fue contratada para proporcionar seguridad al evento. Miles de visitantes de todo el mundo acudieron a ver las maravillas de la era industrial. Lo que pocos sabían es que entre la multitud se mezclaban decenas de agentes de Pinkerton, documentando rostros, siguiendo sospechosos, creando archivos. La feria se convirtió en un laboratorio de vigilancia masiva. Técnicas que se perfeccionarían durante décadas. Por aquella época surgió un personaje fascinante dentro de la agencia. James McParland
se convirtió en el maestro de la infiltración profunda. Su caso más famoso fue la infiltración en los Molly Maguires, una supuesta organización secreta de mineros irlandeses en Pensilvania, acusados de terrorismo laboral. McParland pasó 2 años viviendo como minero, bebiendo en tabernas, ganándose la confianza de hombres que lo consideraban hermano. Cuando finalmente reveló su identidad, 20 hombres fueron arrestados y 10 ejecutados en la horca. Pero aquí viene lo inquietante. Décadas después, historiadores empezaron a cuestionar si los Molly Maguires realmente existieron como organización criminal o si fueron en parte una invención amplificada por Pinkerton para justificar la represión sindical. McParland testificó en los juicios, pero era la única fuente de muchas acusaciones. Algunos de los hombres ejecutados probablemente eran inocentes, víctimas de una narrativa construida por un infiltrado demasiado convincente. La frontera entre descubrir crímenes y crearlos se había vuelto transparente. Lo fascinante es que McParland no sentía remordimiento. En sus memorias, escritas años después, se describía como un héroe que salvó la industria minera del caos. Creía genuinamente en su misión. Esta desconexión entre acción y consecuencia era común en Pinkerton. Los agentes se veían a sí mismos como soldados en una guerra necesaria, sin cuestionar nunca si esa guerra debía librarse. Durante la década de 1900, la agencia también se involucró en casos internacionales. Gobiernos extranjeros contrataban sus servicios para rastrear fugitivos, recuperar fortunas robadas, incluso para espiar a diplomáticos rivales. Pinkerton operaba en Canadá, México, varios países de Sudamérica. Su alcance era verdaderamente global, algo extraordinario para una empresa privada de aquella época. Uno de los casos menos conocidos, pero más reveladores, fue el seguimiento de Emma Goldman, una anarquista y activista por los derechos de las mujeres. Goldman defendía ideas radicales para su tiempo: control de natalidad, amor libre, crítica al capitalismo. Pinkerton la vigiló durante años, asistiendo a sus conferencias disfrazados, anotando nombres de asistentes, interceptando su correspondencia. Goldman era consciente de la vigilancia y la usaba a su favor, haciendo declaraciones provocadoras sabiendo que llegarían a los periódicos a través de informes policiales. Esta relación entre vigilado y vigilante creaba una dinámica extraña. Goldman se convirtió en una celebridad precisamente porque Pinkerton la perseguía. Cuanto más intentaban silenciarla, más famosa se volvía. Era el mismo patrón que habían creado con los forajidos del oeste, pero ahora aplicado a pensadores políticos. La agencia nunca aprendió que el exceso de atención puede convertir objetivos en mártires. En 1905 ocurrió un episodio que pocos recuerdan, pero que definió el futuro de la vigilancia privada en Estados Unidos. El gobernador de Idaho, Frank Steunenberg, fue asesinado con una bomba en la puerta de su casa. Pinkerton fue contratado para resolver el caso. James McParland, el mismo que infiltró a los Molly Maguires, dirigió la investigación. Arrestaron a Harry Orchard, quien confesó el asesinato y acusó a líderes del sindicato de mineros de planear el atentado. El juicio que siguió fue un espectáculo nacional. El famoso abogado Clarence Darrow defendió a los acusados. Argumentó que la confesión de Orchard había sido obtenida mediante coerción por parte de Pinkerton, que todo era una trampa para destruir el movimiento sindical. El jurado absolvió a los acusados principales. Fue una derrota humillante para la agencia, que vio cómo su credibilidad se desmoronaba en público. A partir de entonces, los tribunales empezaron a mirar con más escepticismo las pruebas presentadas por detectives privados. Se establecieron precedentes legales que limitaban qué técnicas de investigación eran admisibles. La era dorada de Pinkerton como cazadores sin ley estaba terminando, reemplazada por un mundo donde hasta los vigilantes privados debían rendir cuentas. Sin embargo, la agencia encontró nuevos nichos donde prosperar. Con la llegada del automóvil, surgió una industria completamente nueva, el robo de vehículos. De 1910, Pinkerton desarrolló sistemas de registro y rastreo que las aseguradoras adoptaron rápidamente. Cuando alguien denunciaba un coche robado,
La información circulaba por toda la red de Pinkerton en horas. Recuperaban miles de vehículos anualmente, cobrando comisiones generosas. También pioneros en lo que hoy llamaríamos seguridad informática. En las primeras décadas del siglo XX, cuando las empresas empezaron a usar sistemas mecánicos de contabilidad y archivado, Pinkerton ofrecía servicios de auditoría para detectar fraudes internos. Enviaban agentes que se hacían pasar por empleados nuevos, observaban procedimientos, identificaban debilidades. El espionaje corporativo se había sofisticado enormemente. Durante la Ley Seca, entre 1920 y 1933, Pinkerton tuvo un papel ambiguo. Oficialmente, ayudaban al gobierno a combatir el contrabando de alcohol. Extraoficialmente, algunos agentes trabajaban para ambos lados, advirtiendo a contrabandistas sobre redadas a cambio de sobornos. La corrupción era endémica, y la dirección de la agencia hacía la vista gorda mientras los beneficios siguieran llegando. Existe un caso documentado de un agente de Pinkerton, llamado Thomas Malone, que fue descubierto trabajando simultáneamente para el Departamento del Tesoro y para Al Capone. Malone filtraba información sobre operaciones federales al Sindicato del Crimen de Chicago. Cuando fue descubierto en 1930, el escándalo casi destruye la reputación de la agencia. La dirección lo despidió públicamente, pero en privado le pagó una generosa indemnización para que no revelara cuántos otros agentes hacían lo mismo. Lo interesante es que estos escándalos forzaron a Pinkerton a profesionalizarse. Implementaron códigos de conducta más estrictos, auditorías internas, programas de entrenamiento ético. No lo hicieron por moralidad, sino por supervivencia. Los clientes corporativos exigían garantías de que sus secretos no terminarían en manos de competidores. La reputación se había convertido en el activo más valioso de la empresa. En los años 40 y 50, durante la Guerra Fría, Pinkerton colaboró estrechamente con agencias gubernamentales en la caza de supuestos espías comunistas. Investigaban empleados de fábricas de armamento, universidades, medios de comunicación. La paranoia de aquella época creó un ambiente donde las acusaciones sin pruebas arruinaban carreras. Pinkerton participó activamente en esa locura colectiva, proporcionando informes sobre personas cuyo único crimen era asistir a reuniones políticas o leer ciertos libros. Décadas después, cuando se desclasificaron archivos gubernamentales, quedó claro que la inmensa mayoría de personas investigadas por Pinkerton durante la era McCarthy eran completamente inocentes. Sus vidas fueron destrozadas por sospechas infundadas. La agencia nunca se disculpó públicamente, pero internamente reconocieron que habían cruzado líneas que no debieron cruzar. Para los años 60, el mundo había cambiado radicalmente. Los movimientos por derechos civiles, las protestas contra la guerra de Vietnam, el auge de la contracultura. Todo esto representaba desafíos que Pinkerton no sabía cómo manejar. Sus métodos antiguos parecían obsoletos frente a una generación que desconfiaba profundamente de cualquier forma de autoridad. La agencia intentó adaptarse, contratando agentes más jóvenes, estudiando nuevas técnicas de vigilancia electrónica, pero nunca recuperó la influencia cultural que tuvo en el siglo XIX. Un momento definitorio llegó en 1969, cuando se reveló que Pinkerton había estado vigilando a Martin Luther King Jr. por contrato de clientes corporativos preocupados por sus llamados a la justicia económica. La noticia generó indignación masiva. Manifestantes rodearon oficinas de Pinkerton en varias ciudades. La empresa tuvo que emitir una disculpa pública y prometer que nunca más aceptarían contratos que violaran derechos civiles. Esa promesa marcó un punto de inflexión. Por primera vez en su historia, Pinkerton reconocía públicamente que existían límites morales que no debían cruzarse, independientemente del dinero ofrecido. Fue un cambio lento y doloroso, resistido por veteranos de la empresa que veían cualquier restricción como debilidad. Pero las nuevas generaciones de directivos entendían que el mundo había cambiado, y ellos debían cambiar con él. En las décadas siguientes, Pinkerton se concentró en servicios de seguridad física y tecnológica, sistemas de alarma, transporte de valores, protección de eventos.
El glamour oscuro de la investigación criminal quedó atrás. Cuando Securitas AB compró la empresa en 2003, fue el reconocimiento final de que Pinkerton había dejado de ser una agencia de detectives para convertirse en una corporación de seguridad más. Pero su influencia persiste en lugares inesperados. Muchas técnicas modernas de investigación criminal tienen su origen en manuales escritos por Pinkerton hace más de 100 años. La idea de bases de datos centralizadas, perfiles criminales, análisis de patrones, todo eso lo inventaron o perfeccionaron ellos. Para bien o para mal, el ojo que nunca duerme cambió para siempre cómo entendemos la vigilancia y el control social. Y esa es quizá la lección más valiosa de toda esta historia. No se trata de romantizar el pasado, ni de condenar sin matices a quienes vivieron en tiempos diferentes. Se trata de entender que cada decisión tiene consecuencias, que el poder sin equilibrios siempre se corrompe, y que nosotros, ahora mismo, estamos tomando decisiones sobre privacidad y vigilancia que definirán el mundo de las próximas generaciones. Cada vez que aceptamos términos y condiciones sin leer, cada vez que entregamos datos personales a cambio de comodidad, estamos escribiendo el siguiente capítulo de esta historia. La diferencia es que, a diferencia de quienes vivieron bajo la sombra de Pinkerton, nosotros tenemos la información y las herramientas para elegir diferente. Y ese poder de elección es el verdadero legado que podemos construir a partir de los errores del pasado. Porque, al final, la historia no nos enseña solo lo que fue, sino lo que podemos evitar que vuelva a ser.